¿Qué sucedió realmente en los últimos momentos de la vida de la Virgen María? Este enigma, envuelto en un halo de misterio y espiritualidad, ha fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos. ¿Fue su muerte un evento natural, un trance místico o un milagro divino? Las respuestas varían según las tradiciones, las interpretaciones religiosas y los relatos históricos, dejando abierta una pregunta que sigue resonando en el corazón de la humanidad. Desde la Asunción hasta la Dormición, los relatos sobre el final de la vida terrenal de María están llenos de simbolismo y profundos significados espirituales. Mientras que algunos textos cristianos sostienen que nunca experimentó la corrupción del cuerpo, otros sugieren que su partida fue un acto de gracia divina que trasciende la comprensión humana. ¿Qué nos dicen estas versiones sobre la conexión entre lo humano y lo divino? Más allá de las creencias, este tema nos invita a reflexionar sobre cuestiones universales: la trascendencia, la mortalidad y el propósito de la vida. Explorar este misterio no solo nos acerca a la figura de María, sino que también nos permite cuestionar nuestra propia relación con lo sagrado y lo eterno. Acompáñanos a desentrañar este enigma, donde la historia y la fe se entrelazan, prometiendo revelaciones que podrían transformar nuestra perspectiva espiritual. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta tras este misterio milenario? La muerte de la Virgen María, conocida en la tradición cristiana como la Dormición o Asunción, ha sido durante siglos un tema de profundo misterio y debate, tanto en el ámbito espiritual como histórico. Este evento, que no está descrito explícitamente en los evangelios canónicos, ha generado múltiples interpretaciones que oscilan entre lo milagroso y lo histórico, dejando espacio para preguntas y reflexiones sobre su naturaleza. Desde la perspectiva religiosa, la Asunción de María es un dogma central en el cristianismo, particularmente en el catolicismo, donde se cree que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Sin embargo, esta creencia no está universalmente aceptada, y otras tradiciones cristianas ofrecen narrativas diferentes, algunas enfocándose en su muerte física y otras en su legado espiritual. Este contraste resalta la complejidad de abordar un evento que trasciende lo histórico para entrar en el ámbito de la fe. Históricamente, la falta de registros concretos sobre la muerte de María ha llevado a especulaciones. Algunos consideran que su fallecimiento pudo haber ocurrido en Jerusalén o Éfeso, mientras que otros argumentan que su ausencia en los textos bíblicos refleja la intención de enfatizar su papel como figura espiritual en lugar de histórica. Este tema sigue siendo relevante hoy en día, ya que invita a reflexionar sobre la conexión entre historia, fe y espiritualidad, y cómo estas dimensiones influyen en nuestra comprensión del pasado y del presente. El misterio de la muerte de la Virgen María sigue siendo una fascinante mezcla de fe, historia y debate. Milagro divino o enigma histórico. Tu perspectiva es clave para enriquecer esta conversación. Suscríbete y comparte tus ideas en los comentarios. Tu voz puede abrir nuevas puertas al entendimiento y juntos podemos seguir explorando este tema tan profundo. El enigma de la muerte de la Virgen María ha sido motivo de reflexión tanto en la espiritualidad como en la historia. Este misterio, abordado desde perspectivas religiosas y académicas, plantea preguntas profundas sobre su fallecimiento y su asunción al cielo, un dogma central en la fe católica. Sin embargo, no hay un relato único. Las tradiciones cristianas presentan versiones diversas, desde su dormición hasta su glorificación celestial. Para comprender este tema, es esencial explorar fuentes históricas y teológicas. Por ejemplo, los textos apócrifos, como el Evangelio de Pseudo Juan, ofrecen detalles sobre la dormición de María, mientras que los escritos de los padres de la Iglesia, como San Juan Damasceno,
refuerzan la creencia en su asunción. Reflexionar sobre estas perspectivas puede ayudar a identificar las raíces culturales y espirituales de estas narrativas. Un paso práctico es analizar cómo este misterio se refleja en el arte y la liturgia. Por ejemplo, observar representaciones de la Asunción en pinturas renacentistas o participar en celebraciones como la fiesta del 15 de agosto puede brindar una comprensión más profunda. Además, meditar sobre el significado espiritual de la Asunción puede inspirar una conexión más personal con la fe. Finalmente, cuestionar desde una perspectiva histórica y espiritual permite equilibrar la curiosidad intelectual con la devoción. Esto fomenta un enfoque integral, respetando tanto la tradición religiosa como el análisis crítico. El enigma de la muerte de la Virgen María ha intrigado a creyentes, historiadores y teólogos durante siglos. ¿Murió realmente María, la Madre de Jesús, como cualquier ser humano, o fue llevada directamente al cielo en cuerpo y alma? Este misterio no solo plantea preguntas sobre su final terrenal, sino que también abre un debate profundo entre lo histórico y lo espiritual. Desde una perspectiva religiosa, la Asunción de María ha sido un dogma central en la fe católica desde 1950, cuando el Papa Pío XII lo declaró oficialmente. Sin embargo, las Escrituras no ofrecen un relato claro sobre los últimos días de María, dejando espacio para múltiples interpretaciones. Algunos textos apócrifos sugieren que su muerte fue un momento de profunda trascendencia espiritual, mientras que otras tradiciones sostienen que no experimentó la muerte en absoluto, sino una dormición antes de ser elevada al cielo. Desde el punto de vista histórico, la falta de registros concretos sobre su fallecimiento genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué no hay evidencia arqueológica de su tumba? ¿Qué significan las narraciones orales y los escritos antiguos que describen este evento? La tensión entre la fe y la razón se intensifica aquí, exigiendo un análisis más profundo. Este misterio no solo desafía nuestra comprensión histórica, sino que también invita a reflexionar sobre el significado de la espiritualidad y la trascendencia en nuestras vidas. El enigma de la muerte de la Virgen María ha sido un tema de debate durante siglos, mezclando historia, fe y espiritualidad. Según la tradición cristiana, María, Madre de Jesús, no experimentó una muerte común. En su lugar se habla de su dormición o asunción. Sin embargo, los detalles de este evento varían dependiendo de la perspectiva religiosa o histórica. En el cristianismo católico se sostiene que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un dogma proclamado oficialmente en 1950 por el Papa Pío XII. Este acto, conocido como la Asunción, es considerado un milagro que refuerza su papel único en la historia de la salvación. No obstante, las Escrituras no ofrecen detalles explícitos sobre su muerte, lo que abre espacio a interpretaciones. Por otro lado, las iglesias ortodoxas hablan de la dormición, donde se cree que María murió de manera natural, pero su cuerpo fue milagrosamente llevado al cielo. Esta versión enfatiza su humanidad y su conexión con el destino de todos los creyentes. Históricamente, no existen registros concretos que confirmen el lugar o las circunstancias de su muerte. Algunos textos apócrifos, como el Transitus Mariae, narran relatos detallados, pero carecen de respaldo histórico. Este misterio trasciende las fronteras religiosas, invitando a reflexionar sobre la relación entre lo divino y lo humano, y sobre cómo las creencias moldean la comprensión histórica. El misterio en torno a la muerte de la Virgen María ha sido objeto de debate durante siglos, tanto en contextos religiosos como históricos. Una de las principales dificultades al abordar este tema es la falta de registros históricos concretos, lo que ha dado lugar a diversas interpretaciones.
Por ejemplo, mientras la tradición católica sostiene la Asunción de María como un dogma de fe, otras corrientes cristianas y estudiosos históricos sugieren que su fallecimiento pudo haber sido un evento más terrenal, aunque igualmente significativo. En la práctica, este enigma puede ser utilizado como una herramienta para reflexionar sobre la espiritualidad y la trascendencia. Por ejemplo, en comunidades religiosas se puede invitar a los fieles a meditar sobre el significado de la Asunción como símbolo de esperanza y conexión con lo divino. Por otro lado, en un contexto académico se pueden analizar las distintas narrativas desde un enfoque histórico, comparando textos apócrifos, tradiciones orales y documentos oficiales. Un desafío común es evitar que las discusiones se tornen divisivas, especialmente entre creyentes de diferentes denominaciones. Para superar esto, es útil fomentar un diálogo respetuoso que permita explorar tanto las creencias como los hechos históricos. Una estrategia podría ser organizar talleres o foros interreligiosos que promuevan el intercambio de perspectivas. Finalmente, este misterio también puede inspirar proyectos artísticos o literarios que exploren la conexión entre lo humano y lo divino, ayudando a las personas a encontrar significado en su propia experiencia espiritual. El enigma de la muerte de la Virgen María ha intrigado tanto a historiadores como a teólogos durante siglos. Aunque los evangelios no ofrecen detalles explícitos sobre este evento, la tradición cristiana ha desarrollado diversas interpretaciones que oscilan entre lo histórico y lo milagroso. Una de las versiones más difundidas es la de la dormición, especialmente venerada en las iglesias orientales, que sostiene que María no experimentó una muerte común, sino un tránsito pacífico hacia el cielo. Por otro lado, la Asunción, dogma proclamado por la Iglesia Católica en 1950, afirma que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Este acto es considerado un milagro único, argumentado por teólogos como Santo Tomás de Aquino, quien veía en la pureza de María una razón lógica para su incorruptibilidad física. Sin embargo, algunos historiadores sugieren que estas narrativas podrían haber surgido como respuestas simbólicas a la devoción popular, más que como hechos históricos. Documentos apócrifos, como el Transitus Mariae, ofrecen relatos detallados pero carecen de consenso académico, lo que refuerza el carácter misterioso del tema. La arqueología también ha intentado arrojar luz sobre este enigma. Lugares como Éfeso y Jerusalén reclaman ser el sitio final de María, pero ninguna evidencia concluyente ha sido hallada. Este contraste entre fe y evidencia histórica mantiene viva la fascinación por el misterio, dejando abierta la pregunta: ¿historia o milagro? El enigma de la muerte de la Virgen María ha sido objeto de debate tanto en contextos religiosos como históricos. Según la tradición cristiana, existen dos principales interpretaciones: la dormición y la asunción. La dormición, más arraigada en la Iglesia Ortodoxa, sostiene que María murió de manera natural antes de ser llevada al cielo. Por otro lado, la Asunción, dogma proclamado por la Iglesia Católica en 1950, afirma que María fue elevada en cuerpo y alma al cielo, sin especificar si murió previamente. Historiadores y teólogos han intentado rastrear evidencia histórica sobre este evento, pero la falta de registros contemporáneos dificulta llegar a una conclusión definitiva. Algunos estudiosos, como Stephen J. Shoemaker, argumentan que los textos apócrifos, como el Transitus Mariae, ofrecen pistas sobre las primeras creencias cristianas, aunque no puedan considerarse fuentes históricas verificables. El contexto cultural también influye en las interpretaciones. Por ejemplo, en Jerusalén se encuentra la iglesia de la tumba de María,
venerada por cristianos ortodoxos, mientras que en Éfeso, Turquía, se ubica la Casa de la Virgen María, un lugar de peregrinación católica. Estas ubicaciones reflejan la diversidad de tradiciones. Comprender este misterio no solo enriquece la espiritualidad, sino que también invita a reflexionar sobre cómo las creencias moldean la identidad cultural y religiosa a lo largo del tiempo. El enigma de la muerte de la Virgen María ha intrigado a creyentes y estudiosos durante siglos. Aunque los evangelios no ofrecen detalles sobre su fallecimiento, tradiciones cristianas, como la Asunción, sugieren que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma, un dogma proclamado oficialmente en 1950 por el Papa Pío XII. Sin embargo, ¿qué ocurrió realmente? Algunos historiadores señalan que no existen registros históricos concretos sobre su muerte, lo que abre espacio para interpretaciones y debates. Según ciertas tradiciones apócrifas, María habría fallecido en Jerusalén o Éfeso, lugares que hasta hoy reclaman ser su última morada. Curiosamente, en Jerusalén se encuentra la tumba de la Virgen, pero no contiene restos humanos, lo que refuerza el misterio. Expertos en espiritualidad sugieren que más allá de los hechos históricos, el mensaje de la vida y muerte de María radica en su rol como símbolo de fe, humildad y devoción. Por otro lado, teólogos como Scott Hahn destacan que su asunción refleja la esperanza de la resurrección prometida a todos los creyentes. En números, más del 70% de los cristianos aceptan la Asunción como un evento milagroso, mientras que otros lo ven como un relato simbólico. Este misterio invita a reflexionar. ¿Es un hecho histórico, un milagro o ambos? La respuesta quizás depende de la fe personal de cada uno. El enigma de la muerte de la Virgen María ha fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos, presentándose como un misterio que combina espiritualidad, historia y fe. Este tema, abordado desde perspectivas religiosas e históricas, ofrece una rica diversidad de interpretaciones, desde la asunción al cielo hasta las teorías más terrenales sobre su fallecimiento. Cada versión refleja las creencias y el contexto cultural de quienes las han transmitido. Explorar este misterio no solo enriquece nuestra comprensión de la tradición cristiana, sino que también nos invita a reflexionar sobre la conexión entre lo divino y lo humano. Analizar las diferentes narrativas nos permite apreciar cómo la espiritualidad moldea nuestra percepción de los eventos trascendentales, invitándonos a profundizar en nuestra fe o curiosidad intelectual. Un enfoque activo hacia este tema puede incluir investigar textos religiosos, consultar estudios históricos y debatir en comunidad. Estas acciones no solo fortalecen el conocimiento, sino que también promueven un diálogo enriquecedor sobre la espiritualidad y la historia. Considerar este misterio como un puente entre lo histórico y lo milagroso puede inspirarnos a buscar respuestas más profundas en nuestra vida espiritual. Te invitamos a reflexionar, investigar y compartir tus hallazgos con otros, fomentando una conexión más significativa con este fascinante tema. Haz del aprendizaje un camino hacia el crecimiento personal y colectivo. El enigma de la muerte de la Virgen María ha sido, a lo largo de los siglos, un tema que despierta tanto fascinación como debate. Desde las narraciones religiosas que hablan de su asunción al cielo, hasta las interpretaciones históricas que intentan reconstruir los hechos, este misterio sigue siendo un punto de encuentro entre fe y razón, entre lo divino y lo humano. Para algunos, la Asunción representa un milagro que trasciende la comprensión humana, un símbolo de esperanza y redención. Para otros, la falta de registros históricos claros sobre su fallecimiento abre la puerta a múltiples teorías y reflexiones. ¿Fue su muerte un evento físico o una transición espiritual?
Este dilema invita a considerar la relación entre lo tangible y lo trascendental. La espiritualidad que rodea este tema no solo se limita a la tradición cristiana, sino que también resuena en la búsqueda universal de comprender el significado de la vida y la muerte. Cada interpretación, ya sea desde la fe o desde la historia, aporta una perspectiva única que enriquece nuestra visión del misterio. Reflexionar sobre este enigma nos recuerda que hay preguntas que quizá nunca tengan respuestas definitivas, pero que en su búsqueda encontramos sentido y conexión. En última instancia, nos inspira a mirar más allá de lo visible y a explorar los misterios que nos invitan a crecer espiritualmente.